Bienvenidos a los pastores, estudiantes de seminario y santos quienes participan en el seminario en línea de Shincheonji. Soy el anfitrión Park Se-hun. Este seminario es lo que todo creyente quiere saber. Precisamente son las palabras de evidencia del secreto del reino de los cielos, escondido en parábolas en los 66 libros de la Biblia, y la realidad de su cumplimiento. A través de los seminarios anteriores, todas las palabras fueron desarrolladas y testificadas según el orden natural, por lo que muchos creyentes se sorprenden y escuchan la noticia de que quieren volverse uno en la palabra de Dios. La palabra de hoy también se estará transmitiendo simultáneamente en varios idiomas en todo el mundo para que muchas personas puedan darse cuenta de los misterios del reino de los cielos de Dios. Damos gracia y gloria a Dios que nos ha concedido la preciosa palabra de vida y oremos todos juntos para poder empezar. Padre Dios, le damos gracia y gloria por abrir el camino para que todas las personas del mundo vengan al cielo a través del testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Hoy también, denos su palabra como el agua preciosa de la vida, para que nos conduzca a un tiempo de gracia para vivificar el alma. Por favor, derrame el Espíritu Santo sin límite en los labios del instructor, quien compartirá su palabra para que todo quien escuche pueda entender claramente el reino de los cielos y sea un tiempo lleno de esperanza y de gracia. Sea solamente usted, Padre Dios, quien recibe la gloria, y esperamos que su infinita gracia y amor abunde en toda la familia del mundo. Oramos todo esto fervientemente en el nombre de Jesús. Amén. A continuación de la pasada lección 9, hoy se estará aprendiendo de la lección 10, agua, manantial y río figurativo. ¿Qué será el agua que dice la Biblia? ¿Qué será el manantial del cual sale el agua? ¿Y qué tal el río que fluye del manantial? Al entender esto, vayamos a ver el asombroso misterio del reino de los cielos escondido dentro de ella. Vayamos a invitar al instructor Kim Soo-young de la tribu de Matías, quien testificará los secretos y la realidad. Aquellos quienes tienen la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos, a todos los pastores y a los miembros de la congregación. Es un gusto de poder estar acá con ustedes. Yo, de las 12 tribus de Shincheonji, he aprendido del líder de la tribu de Matías, y mi nombre es Kim Soo-young. Nuestro líder de la tribu ha aprendido del líder de la asamblea de Shincheonji, y Man-hee. Hoy vamos a estar aprendiendo las parábolas del misterio del reino de los cielos y el testimonio de la realidad. Gracias por estar acá presentes en este seminario en línea de Shincheonji. Por medio de este seminario, las palabras que Jesús habló, los misterios del reino de los cielos, este significado y la realidad de esto, vamos a percibirlo y juntos seamos aquellas personas que puedan participar del reino de los cielos. Habiendo dicho eso, hoy la palabra, juntos lo vamos a estar compartiendo. La palabra que vamos a estar viendo, el título, es la lección número 10, la parábola del agua, fuente y río. Primero en la palabra se encuentra ahora esta agua, fuente y río físico y también figurativo. Esta agua, río y fuente figurativo toma prestado ahora lo físico para poder explicar lo espiritual. Y esto es, si nosotros miramos el significado de esto en las Escrituras, el agua figurativa se refiere a la palabra. Y la fuente figurativa se hace referencia a un pastor y a su templo. Y los ríos figurativos se están refiriendo al corazón de los evangelistas y los discípulos.
Estoy seguro que esto los pastores ya deben conocer muy bien. Más sin embargo, con respecto a esta fuente, agua y río figurativo, lo voy a estar explicando una vez más y les pido por favor su atención. ¿Por qué es que el significado de las parábolas son el siguiente? Esto, dentro de las escrituras, vamos a descubrirlo. Sí, vamos a Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo leyó muy bien. Cuando nosotros vemos en el pasaje de referencia, dice, el que no nace de agua y espíritu, no va a poder entrar en el reino de los cielos, en la nación de Dios, ¿no? Esto es lo que podemos ver referido. En otras palabras, si uno nace de agua y espíritu, va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, esta agua, ¿qué es lo que será? Esto es algo que deberíamos descubrir. En la Biblia hay agua física y tomando las características de la agua física hay mención de agua espiritual. Con respecto a el misterio del reino de los cielos, se está haciendo referencia a esta agua espiritual. En Juan, capítulo 3, verso 5, para poder entrar al reino de los cielos, esta agua no se está haciendo referencia a una agua física. Entonces, esta agua espiritual, ¿qué es lo que será? Para poder comprender esto, vamos a estar primero examinando las características físicas del agua. Esta agua, para todo ser viviente, le otorga lo que es la vida. Y, por segundo lugar, el agua tiene la característica de limpiar lo sucio. Con esta lógica, vamos a estar descubriendo qué es el agua espiritual, el agua figurativo. En Deuteronomios, capítulo 32, verso del 1 al 2, vamos a leer. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. En Deuteronomios capítulo 32, verso del 1 al 2, podemos ver que Dios dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Queriendo decir, la palabra de Dios lo está haciendo comparación con lo que es el rocío y con la lluvia. Y en Amós capítulo 8, verso 11 también podemos ver que el lugar en donde no se encuentra la palabra de Dios es un lugar en donde está en sequía, en hambruna. Vamos a leer Amós capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Lo leyó muy bien. En Amós capítulo 8, verso 11, no se está haciendo referencia a agua física, ¿verdad? El lugar en donde no hay agua lo refiere como el lugar en donde no se encuentra la palabra de Dios. La palabra de Dios lo estuvo haciendo referencia como esta agua figurativa. Entonces, ¿por qué será que Dios a esta palabra lo estuvo haciendo referencia como si fuera agua? Esto es porque siguiendo la lógica del mundo, es muy simple de poder entender. Por medio de la lluvia que cae del cielo a esta tierra, todos los seres vivientes pueden tomar de ella y poder tener vida, ¿no? En Isaías capítulo 40, verso 6, se refiere a el hombre como la grama, como el césped. Entonces, esta carne, como la carne recibe el agua para poder vivir, tal cual como el pasto recibe la lluvia del cielo para vivir, nosotros para poder vivir tenemos que recibir la palabra de Dios del cielo para poder vivir. Y por eso se lo hace referencia como si fuera agua.
Y el agua tiene la característica de poder limpiar lo que está sucio, ¿no? En Juan capítulo 15, verso 3, Jesús dice a los discípulos que por medio de las palabras que ellos han oído de Jesús, se han limpiado. Está ese contenido. Entonces, esta palabra que es como el agua que Jesús ha dado, con ella los ha limpiado a los discípulos. ¿Qué es lo que ha limpiado de los discípulos? Si vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice que la verdad, por medio de la palabra de Dios, el Espíritu es el que ha limpiado. Es como si el cuerpo del hombre se lo lavara con el agua. Jesús, a los discípulos, su Espíritu, los limpió por medio de la palabra. Este es el caso. Entonces, lo que acabamos de leer en Juan capítulo 3, verso 5, para poder entrar al reino de los cielos, esta agua es el agua figurativa, se refiere a la palabra. Esta agua que nos ayuda a poder entrar al reino de los cielos, si nosotros podemos beber de ella y también lavarnos, sería genial. Pero este tipo de agua, ¿quién es el que lo da? ¿Y qué clase de persona lo va a poder beber? Si vemos en Juan capítulo 4, Jesús hace mención de que Él dio de esta agua. Este contenido de Juan capítulo 4 hace mención de que cuando Jesús se encontró con una mujer samaritana, estaban hablando acerca del agua. Vamos a Juan capítulo 4, verso 14, del 7 al 14, este contenido en el cual Jesús va a hablar a ella, le dice: si tú pidieres agua de mí, estarías recibiendo agua de vida eterna. Y el que bebe de esta agua jamás va a tener sed, y que de ella va a formar fuentes de agua de vida. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Esta agua que va a hacer que uno jamás vaya a tener sed y que salgan de ellas fuentes de agua de vida, esto no es agua física, ¿no? Esta agua que Jesús dio se está haciendo referencia a la palabra, al agua figurativa. Jesús, siendo enviado por Dios, estuvo testificando a la verdad de Dios. Y por medio de esa palabra de la verdad, aquellas personas que creyeron en Jesús pudieron obtener lo que es la vida eterna. Esta palabra de Jesús, entrando al cielo, nos ayuda a poder entrar a la vida eterna. Por esta razón es que a la palabra de Jesús lo hace referencia como la fuente de agua de vida. Y Jesús, a todo aquel que tiene sed, dice que le va a dar de beber de esto. Sí, vemos en Juan capítulo 7, verso del 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Al leer el contenido, cualquiera que tenga sed, dice que se acerque para poder beber. Si es un creyente que desea llegar al reino de los cielos y la vida eterna, esta agua espiritual, la palabra, tenemos que tener mucha sed de ella para poder salir hacia Jesús y poder beber de esta agua y así poder participar del reino de los cielos, ¿no? Y también
al tomar del agua que Jesús da, y si uno cree en Él, de Él va a salir un río de agua viva. Si uno bebe el agua espiritual y cree en Jesús, va a poder participar de la vida eterna y el reino de los cielos. Y la palabra va a salir de esa persona y va a poder compartir esa palabra de vida, ¿no? Todos los pastores y los estudiantes de teología que desean la vida eterna y el reino de los cielos. Esta palabra de vida, nosotros tenemos que beberla y así poder entender, renacer, entender el reino de los cielos y entrar a la vida eterna y el reino de los cielos. Ser estas fuentes de agua de vida para poder testificar a la palabra. Sería fabuloso si esto fuera nuestra realidad. Uno de los buenos anuncios del día de hoy es que si nosotros vamos a Apocalipsis, que está dirigido hacia nosotros, menciona que se nos va a dar esta agua también. Si vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 17 y lo leemos, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Lo leyó muy bien. Si vemos el contenido, dice, el espíritu y la esposa dicen ven. ¿A quién le está diciendo que venga? Exacto. Es al que tiene sed, al que quiere oír. A aquella persona le dice que vengan. ¿Pero por qué es que le dice que vengan? Es porque les va a dar de esta agua de la vida y para que ellos tomen de ella. En Juan, capítulo 22, verso 17, cuando esto se cumple, esta palabra de la vida aparece y si uno bebe de esta palabra de la vida, las profecías de los 4 evangelios y Apocalipsis, uno va a poder comprenderlo completamente y va a poder entrar al reino de los cielos. ¿No será así? Pero esta agua de la vida dice que se la va a dar al que tenga sed. Nosotros tenemos que tener sed y buscar de esta agua de la vida y así encontrarla y beber de ella. Tenemos que ser estos verdaderos creyentes. Y luego, en Apocalipsis capítulo 22, del verso 1 al 2, dice que hay un río de agua de cristal, tan claro como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Esta agua de cristal, si uno lo sigue, del lugar de donde se origina, es del trono de Dios y de Jesús. El lugar en donde Dios y Jesús están. Para poder ir al cielo, entonces nosotros tenemos que tomar esta agua, que es como agua tan clara como el cristal. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, dice que para poder entrar a la santa ciudad, el lugar en donde está Dios, es el cielo, ¿no? Para poder entrar a este lugar, uno tiene que lavar las vestiduras y hacerlas blancas. Entonces, si es así, para poder entrar al cielo, ¿de qué forma tendrá que uno lavar su vestidura? En Juan, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la verdad, la palabra de Dios, uno al obedecer en ella, es que uno puede ser santificado. Encontrando esta palabra del agua de vida, tenemos que limpiarnos y así participar de la santa ciudad, del reino de los cielos. Espero que esta sea la realidad de todos nosotros. Hasta ahora, con respecto del agua de Dios, hemos descubierto las cosas, pero luego vamos a estar viendo acerca del agua de Satanás que uno no debería de beber. Primero, el agua de Satanás ensucia nuestra alma. Es algo que nosotros no tenemos que comer. Son las falsas verdades. Sin importar qué tan
clara sea el agua, si esta agua se mezcla con una gota de veneno, esta agua se vuelve agua insalubre, no se puede beber, ¿no? De la misma manera, si nosotros tomamos agua del mar o agua contaminada, esto no es bueno, ¿no? Entonces, esta agua de Dios que se contaminó se vuelve el agua de Satanás, que se mezclaron cosas que no vienen de Dios. Si uno ve en Isaías capítulo 1, verso 22, dice que se mezcló en el vino agua. La palabra de Dios, que es como el vino, como se mezcla ahí las falsas verdades, ese lugar ya no es la palabra limpia de Dios. De esta misma manera, la palabra limpia de Dios, si se mezcla el pensamiento del hombre y la enseñanza del hombre, esa palabra ya no se puede volver palabra de Dios, ya no es palabra de Dios, pero es enseñanza mixta de Satanás, las falsas verdades. Por eso Jesús, en Juan capítulo 8, verso 44, a esos pastores de aquel entonces, les dijo que dentro de ellos no había verdad. Y como ellos hablan de lo suyo, cuando hablan, dice que esto no es la palabra de Dios, pero la mentira que ellos habían mezclado. Son falsas verdades. Esto es lo que él anunció. Entonces, esta palabra que se mezcló con las cosas del hombre es la falsa verdad. Es algo que uno no debe de beber, el agua de Satanás. A los miembros de la congregación también, cuando ustedes miran la Escritura, no podemos nosotros mezclar nuestros propios pensamientos o cosas que no sean de Dios. Vamos a estar bebiendo entonces así el agua que no es buena, que no está limpia, y así limpiar nuestro cuerpo con esa agua sucia. Nosotros que necesitamos escuchando esta palabra, seamos aquellas personas que puedan beber del agua cristalina, tan clara como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero, como menciona en Apocalipsis. Por siguiente, vamos a estar viendo acerca de las fuentes figurativas. En la Biblia hace mención de fuentes físicas y también fuentes figurativas que toman prestado las características de las fuentes físicas. En Zacarías capítulo 13, verso 1, esta fuente se toma prestado lo físico para mencionar lo figurativo. Zacarías capítulo 13, verso 1, vamos a leerlo. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y la inmundicia. Amén. Dice en ese entonces que aquel día va a estar purificando el pecado y la inmundicia del pueblo y se va a abrir una fuente así. Por la fuente física, claro, uno no puede lavarse del pecado físico. Está haciendo referencia de una fuente figurativa. Para poder comprender esto, tenemos que nosotros primero considerar las características físicas de una fuente. La fuente recibe ahora el agua del cielo, que cae del cielo, y en la tierra luego empieza a rebalsar esta agua. Entonces, de donde se origina esa agua, de donde emana esa agua, la llamamos una fuente. En esta misma lógica, Dios en el cielo desciende agua del cielo, esta palabra, y en esta tierra, aquellas personas que comparten esa palabra, ese pastor y esos miembros de la congregación se vuelven ahora la fuente figurativa. Como vimos nosotros anteriormente en Juan capítulo 4, verso 14, esta agua que Jesús da, lo dio y dijo que esa agua, por medio de esa agua, uno iba a poder ser fuente que va a guiar a la vida eterna. Esta no es agua física, pero es agua espiritual, queriendo decir la palabra de Dios. Entonces, Jesús se vuelve aquella persona que da la palabra del cielo, el agua figurativa, y así se vuelve una fuente. Por medio de la palabra de Jesús, uno pudo recibir expiación del pecado y puede participar de la vida eterna en el cielo. Por eso, en Zacarías capítulo 13, verso 1,
Esta fuente que nos limpia del pecado y de lo sucio, esta realidad se vuelve Jesús. Por eso en la Biblia, con respecto a esta fuente figurativa, la respuesta de esto es el pastor de donde sale la palabra y su templo. Esto es lo que espero que puedan comprender. Entonces esta fuente figurativa también, de donde el agua de Dios, como el agua también se divide en dos, como el agua de Dios y el agua de Satanás, en Proverbios capítulo 10, verso 11, también hace esta comparación de las fuentes. Dice, manantial de vida es la boca de justos, pero la violencia cubre la boca de los impíos. Entonces dice que la boca de los justos es manantial o fuente de vida, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En otras palabras, se vuelve la fuente del cual va a salir la impiedad, la violencia, la muerte. Y así también la fuente, nosotros podemos dividirlo entre ahora la fuente de la vida, que va a dar vida, y la fuente de la muerte de Satanás. Viendo acerca de la fuente de Dios, en Juan capítulo 7, verso 17, dice que el Cordero se va a volver nuestro pastor y nos va a estar guiando a las fuentes de agua de vida. Esta palabra, cuando Apocalipsis se cumple, se está haciendo referencia a aquella fuente que nos va a estar testificando de la palabra de la vida, este pastor y este templo. Esto es lo que nos está dando a anunciar. Y Jesús se va a volver nuestro pastor y a nosotros nos va a estar guiando a las fuentes de agua de vida. Esta es la promesa. En contraste, la fuente de Satanás, cuando vemos en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice que hay cisternas, hay estas fuentes sin agua. ¿Qué significa que hayan fuentes sin agua? Queriendo decir, es una fuente donde no sale la palabra de Dios, un lugar en donde no está la palabra de la verdad. Esa es esta fuente. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús a los pastores de ese entonces le dice, dentro de ustedes no hay verdad, por eso es que hablan la mentira. Y luego, porque no tienen la verdad, dice que hablan de lo suyo. Esto es esta fuente que no tiene agua, la fuente de Satanás. Y en Juan capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, verso 10 al 11, cuando Apocalipsis se cumple, en ese entonces, del cielo va a caer una gran estrella y va a caer sobre muchas fuentes y ríos y aguas. Y una tercera parte de estas aguas se van a volver agua que van a ser ajenjo, y mucha gente al beber de ella va a terminar muriendo. Esto es lo que está escrito en este pasaje. Esta agua en la cual esta estrella cayó está demostrando que no le pertenece a Dios, pero le pertenece a Satanás. Y estas fuentes, que son como pastores, recibiendo la enseñanza de Satanás, empiezan a compartir la mentira. Y así es como el espíritu de mucha gente comienza a morir. Nosotros quienes tenemos la vida, tenemos la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos, cuando Apocalipsis se cumpla, no seamos partícipes de esta fuente de Satanás, pero siendo guiados por el Cordero, seamos guiados al lugar en donde el agua de la vida emana. Espero que seamos esta clase de verdaderos creyentes. Por consiguiente, el río o el lago figurativo, ¿qué es lo que será? Físicamente hay un lago, hay un río, pero espiritualmente también hay esta mención de este lago o río figurativo. Tomando lo físico, se está haciendo referencia de algo espiritual. La característica de un lago o un río físico tiene la característica en la cual el agua fluye.
Si nosotros hemos entendido que el agua es la palabra, el camino por el cual esta agua es transmitida se está refiriendo ahora al río o al lago. Recibiendo del pastor la palabra, el discípulo que comparte esa palabra, su corazón se vuelve este río figurativo. Si lo vemos en más detalle, en Juan, capítulo 7, verso 37 al 38, los discípulos, tomando la palabra de Jesús y al creer en él, dice que correrán de su interior ríos de agua de vida. Jesús, quien es la fuente, cuando le da la palabra a los discípulos, hace que esta agua ahora vaya y las compartan a toda la gente del mundo. Jesús, quien es la fuente, recibiendo el agua de él, a todos los discípulos que percibieron, hace que el agua fluya de ellos, y los discípulos que tienen la palabra en su interior lo van a estar compartiendo a toda la gente del mundo como ríos. Este es el deber de ellos. Entonces, el significado de el agua, del río figurativo, es el corazón de los discípulos y los apóstoles. 2000 años atrás, los creyentes fueron a los discípulos que eran como ríos de agua de vida y pudieron beber de la palabra y así poder entrar al reino de los cielos. No solo esto, pero en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, lo que nosotros podemos beber y nos va a permitir poder entrar al reino de los cielos, dice que va a aparecer esa clase de río. En Apocalipsis capítulo 22, del verso 1 al 2, vamos a leer, dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Dios y el Cordero, desde el trono de Dios y del Cordero, dice que va a fluir estos ríos de agua de vida. Entonces, este río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero es la palabra de Dios, queriendo decir que de ahí va a fluir esta agua. Aquellas personas quienes testifican a esto son los discípulos y los evangelistas, ¿no? Hoy día, esta palabra de la vida, a Dios y a Jesús, va a estar saliendo del trono de ellos, de este pastor, y va a estar compartiéndolo a los corazones de los apóstoles y los discípulos, y ellos se van a volver estos ríos para poder compartir esta agua de la vida. Este es el contenido. En el tiempo de Apocalipsis, esta palabra de la vida, espero que este río de la vida, espero que lo podamos descubrir, así lavar nuestras vestiduras y ser aquellos quienes tengan acceso al reino de los cielos, como familia de Dios. Hoy la palabra, vamos a estar entonces organizándola, lo que compartimos. Dentro de la Biblia, el agua figurativa se refiere a la palabra. El agua que Dios da es la palabra de la verdad de Dios, y el agua que Satanás da es la palabra de Satanás, las falsas verdades. La fuente donde emana el agua es el pastor, y el templo de donde sale la palabra de Dios, y el río, la fuente de Dios viene a ser el pastor y el templo de Dios, y la fuente de Satanás viene a ser el pastor y el templo de Satanás. Y por último, el río se está haciendo referencia al corazón de los discípulos y de los apóstoles, que comparten ahora la palabra de Dios. Ellos comparten la palabra de Dios, pero un pastor de Satanás que le da palabra de Satanás a su congregación, a sus discípulos, se van a volver río de Satanás. A todos los miembros de la congregación que tienen la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos, y a los miembros de la congregación y los estudiantes de seminario, en el tiempo de Apocalipsis, cuando esto se cumple,
Espero que podamos ser guiados a las fuentes de agua de la vida y poder entrar al reino de los cielos. Este misterio del reino de los cielos, si las parábolas no las podemos ver, si no lo podemos comprender, no va a haber reino de los cielos ni vida eterna. Este misterio del reino de los cielos, por medio de este seminario, vamos a beber todo esto, comer de esta agua y poder ser aquellos quienes puedan ser parte del reino de los cielos. Esto es la oración que doy. La próxima vez vamos a estar aprendiendo de mar, barco, marinero y red, figurativos. En la Biblia menciona que el agua de Dios sale de la fuente de Dios en ríos y cae al mar para poder sanarla. Entonces este mar que es sanado, ¿qué será? Esto es lo que estaremos compartiendo la próxima vez. El instructor que va a compartir la próxima vez es un instructor que enseña de una manera muy divertida y aún muy clara. Espero que todos los miembros de la congregación acá presentes podamos ser aquellas personas que puedan participar de esto. Por último, nosotros dentro de Dios y de Jesús somos uno. Vamos a estar proclamándolo juntos. We are one. Vamos a ofrecer este momento en oración. Padre, le damos las gracias y volvemos a agradecer, Padre Dios. Damos las gracias por el amor y gracia que usted ha tenido con nosotros. Las parábolas del reino de los cielos y el testimonio de la realidad. Le damos las gracias por poder participar de este seminario de Shincheonji y por esto también ofrecemos agradecimiento. Hoy, la palabra viva que usted nos dio, pedimos que nuestro espíritu pueda vivir y así lavarnos y acercarnos más aún al reino de los cielos. A todos los creyentes que se están acercando para escuchar esta palabra, pedimos que su bendición sea aún más abundante y en cada proceso del seminario que tenemos todavía restante, pedimos que usted nos llene de abundante entendimiento y que paso a paso podamos ser guiados al reino de los cielos. Y así la palabra que estamos escuchando, podamos ser todos aquellas trompetas que puedan sonar ahora su palabra. Damos las gracias por habernos guiado de la muerte a la vida. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, oramos por todas estas cosas. Amén. Muchas gracias por haber sintonizado hasta el final. ¿Cuál es el verdadero significado del mar figurativo? ¿Ustedes se han encontrado con la red que los guía a este cielo? Los que han escuchado de este seminario van a poder decir, yo encontré esta red. En la palabra de Apocalipsis, capítulo 8, verso 8 al 9, dice que la tercera parte de las naves fueron destruidas. ¿Qué será el barco, nave figurativo? Ahora es el tiempo que todos podemos entender la palabra que Dios claramente está cumpliendo. Hemos escuchado la lección 10, agua, manantial y río figurativo, del testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Fue un tiempo de mucha gracia por medio de la palabra, ¿verdad? Los creyentes de todo el mundo tienen la misma sinceridad en anhelar la palabra de Dios, a pesar de las diferencias entre fronteras, razas, idioma y géneros. En la palabra del amor y la verdad de Dios, nosotros creemos que somos uno. Para llegar a ser uno en la palabra, estudiantes de seminarios y pastores de todo el mundo quieren firmar un memorándum de entendimiento con Shincheonji y también ahora se están firmando muchos memorándums de entendimiento. Si tienen más preguntas sobre la iglesia de Shincheonji y la palabra, no duden en contactarnos por correo electrónico o por teléfono. Le informaremos con detalle y amablemente.
En el próximo tiempo se estará testificando sobre la lección 11, mar, pescador, red, pez y barco figurativo. Le pedimos que continúe con nosotros hasta el final del testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Por último, nos gustaría agradecer a los pastores, estudiantes de seminario y santos de todo el mundo por brillar en sus lugares. Con esto terminaremos con la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sinceramente, muchas gracias por toda la familia de Dios por acompañarnos.